que afecta, digamos, que está activa en este proceso es el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6. Este es el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6, por favor, ponen las diapositivas. Las vamos a ver representadas en diferentes momentos de la enfermedad, principalmente activando los macrófagos y activando los osteoclastos, que son los que van a generar las erosiones óseas. Siguiente, pásalas todas. Y Doc, ¿se me avisan dónde? Ahí. Vamos. Siguiente. Siguiente. Aquí está el Santísimo. Ahí la gente está haciendo oración y tú gritando. Acá, bueno. No hablemos, mire, porque cada vez que le quitamos a ella el sonido, o sea, tratemos de ser disciplinados. Bueno, siguiente. Entonces, las interleuquinas van a activar todos esos procesos inflamatorios y son importantes, porque son en esos momentos de activación de la inflamación por las diferentes interleuquinas, van a ser momentos en los cuales se pueden intervenir en los tratamientos que tenemos hoy en día, como por ejemplo el inhibidor del factor de necrosis tumoral, todos los anti-TNF, como por ejemplo el inhibidor del anticuerpo anti-CD20 en las células plasmáticas, o por ejemplo la inhibición de la interacción del CTLA4 de los linfocitos T. Siguiente. Entonces, vamos a definir, ya a partir del 2010 tenemos unos nuevos criterios que son un poco más sensibles y se enfocan en el diagnóstico temprano de la enfermedad, una enfermedad que no es erosiva. Y principalmente vamos a tener 6 dominios en los cuales se pueden valorar el compromiso inflamatorio articular, los reactantes de fase aguda y la presencia del factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulínicos. Estos serían los momentos, los dominios de enfermedades que nos van a ser útiles para hacer el diagnóstico de una manera precisa y asertiva cuando se presenten los pacientes, de tal manera que yo solo con el compromiso oligoarticular, los reactantes de fase aguda elevados y la presencia de los anticuerpos anticitrulínicos o el factor reumatoide, ya tendría la probabilidad de hacer el diagnóstico de artritis reumatoide siguiente. Estos criterios del 2010 pues han sido muy útiles para definir todos los momentos de la enfermedad y un diagnóstico certero. Vemos aquí este algoritmo en el cual dependiendo del compromiso articular, ya sea oligoarticular o de grandes articulaciones con la serología positiva y los reactantes, todos conducen al diagnóstico de artritis reumatoide temprana. Siguiente. De tal manera que la artritis debe ser clasificada cada vez más tempranamente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que va a generar mucha discapacidad y en la medida en que controlemos los síntomas tempranamente, se va a impactar en la calidad de vida de este individuo. Entonces vemos aquí todas esas fases preclínicas en la cual tenemos una fase preclínica en la cual hay una normalidad, donde simplemente está el factor genético con algunos factores de riesgo, y ya una fase D en la cual empiezan a aparecer los síntomas oligoarticulares, hasta una fase F en la cual ya la artritis es una artritis establecida. Siguiente. Entonces, los anticuerpos pueden predecir la enfermedad hasta 12 o 14 meses antes de la aparición de los síntomas. Vemos aquí como los factores, el anticitrulínico, la inmunoglobulina M para el factor reumatoideo y los anticuerpos anticitrulínicos pueden aparecer hasta 12 meses antes del inicio de la aparición de los síntomas. Y vemos que también es un factor pronóstico. Entre más altos estén el factor reumatoideo y los anticitrulínicos, más altos estén, mayor es la probabilidad del compromiso poliarticular y un compromiso erosivo severo. Siguiente. Entonces, la presencia de los anticuerpos anticitrulínicos se relaciona con daño radiológico y progresión de la enfermedad, y esta es una producción ligada a la actividad de célula B, dependiendo del componente de célula T. Esto lo han medido en diferentes ensayos clínicos y es un factor de pronóstico de morbilidad y también terapéutico, porque si yo tengo un factor reumatoideo y unos anticitrulínicos muy altos, voy a tener un desenlace en el cual puedo intervenir con diferentes medicamentos, como por ejemplo el certolizumab o como por ejemplo el abatacept, que me van a detener esta progresión radiológica siguiente.
Así entonces vamos teniendo diferentes momentos de intervención de la enfermedad a nivel celular y poder imaginarnos ese momento de enfermedad en el cual se están interaccionando tanto la célula B como la célula T y puedo generar inhibiciones como por ejemplo con el ABT7 en la ecoestimulación puede favorecer la disminución en la producción de estos anticuerpos que tienen un factor patogénico y de pronóstico en la enfermedad siguiente. Entonces hay muchas estrategias de tratamiento que se deben valorar de acuerdo al compromiso articular. Ya vemos una artritis aquí establecida con compromiso articular en las metacarpofalángicas y en el carpo, generando la deformidad articular siguiente. Vemos las deformidades en flexión, el dedo de cuello de cisne, que es la que se presenta básicamente cuando hay rupturas tendinosas que generan esta deformidad. Siguiente. La deformidad en botonera, la deformidad del pulgar en Z, siguiente. Y vamos a ver también procesos de tenosinovitis, atrapamientos del nervio mediano, síndromes del túnel del carpo asociados al compromiso inflamatorio de las sinovias de los diferentes tendones, siguiente. El pulgar en Z, que es patognomónico de la enfermedad, siguiente. Y ya unos dedos telescopados cuando se presentan estos fenómenos de artritis mutilante que afortunadamente cada vez vemos menos por el advenimiento de las diferentes terapias siguiente. El pie reumatoide, que es un factor, digamos, de morbilidad que limita de un impacto importante en la marcha. Generalmente el compromiso se va a dar en el antepié con estas deformidades en dedos en martillo y hasta el 15% puede tener subluxaciones plantares y pueden tener los dedos en garra siguiente. Cuando se afecta el mediopié y el retropié, vamos a ver, digamos, estas desviaciones del retropié en valgo y vamos a tener dificultades para la marcha, sobre todo en territorios escarpados. Siguiente. Siguiente. Bueno, el mediopié no es la articulación talonavicular y la navicular cuneiforme pueden generar un tipo de pie plano y van a generar, digamos, alteraciones en los ejes longitudinales y transversales del pie. Y esto va a generar lo que se llama el pie en mecedora. Siguiente. Bueno, ya el compromiso de las articulaciones grandes y periféricas se va a generar más que todo en la artritis ya establecida y va a generar, digamos, pérdida de toda la función de la articulación y es una de las principales causas de reemplazo articular. Recordemos que reemplazamos el codo, el hombro, la rodilla y la cadera. En la rodilla vamos a encontrar lo que son los quistes de Baker y hay pérdida de la extensión de la articulación, pues digamos siendo una de las principales causas de reemplazo siguiente. Bueno, como lo mencioné en el principio, la columna cervical es una de las principales afectaciones. El compromiso atlantoxoideo puede generar subluxación e impactación atlantoxoidea, que puede ser una complicación inclusive mortal. Hay que tener presente que esta articulación se debe evaluar radiológicamente con resonancia y definir el momento óptimo de la fijación, porque estos pacientes pueden tener cuadros neurológicos complejos con el compromiso evolutivo siguiente. Bueno, siguiente, esta la podemos pasar. Entonces, ya aquí vamos pasando a las otras manifestaciones que son las extraarticulares. Vemos que la la artritis reumatoide es un proceso inflamatorio crónico, digamos que subyace sobre un piso de una oxidación endotelial y esto va generando procesos de hipertensión arterial, aterosclerosis acelerada, síndromes coronarios agudos, endocarditis, miocarditis, puede haber aminoidosis en el cardiovascular y a largo plazo insuficiencia cardíaca. Entonces, un paciente con una artritis reumatoide no controlada con los reactantes de fase aguda elevados persistentes es una bomba de tiempo desde el punto de vista cardiovascular. Siguiente. En la piel vamos a tener la presencia de nódulos reumatoides. Siguiente. Procesos vasculíticos que nos pueden hablar de la actividad de célula B. Puede haber lesiones cutáneas como pioderma gangrionoso, vasculitis leucocitoclástica, dermatosis neutrofílica. Siguiente.
Y manifestaciones cutáneas como por ejemplo úlceras que no sanan o úlceras vasculíticas que van a estar mediadas por procesos inflamatorios. Siguiente. En enfermedades tardías, la amiloidosis puede aparecer en el punto de vista cutáneo y puede generar también crioglobulinas menos frecuentemente y se pueden hacer vasculitis crioglobulinémicas. También puede haber enfermedad arteriosclerótica acelerada que puede generar, digamos, acrocianosis o puede generar lesiones vasculares y pérdidas digitales. Siguiente. Otras formas de vasculitis van a presentarse con ulceraciones cutáneas, púrpuras palpables, neuropatía como mononeuritis múltiple y polineuropatía en guante, arteritis coronaria, capilaritis pulmonar y puede haber piaquimeningitis reumatoide que está confinada a la pidura madre y pía madre. Esto todo habla de un proceso evolutivo crónico con actividad inflamatoria severa persistente. Siguiente. Estas lesiones pueden hablar de procesos vasculíticos que se conocen como lesiones de Bywaters y se relaciona, digamos, con procesos microvasculares en las regiones sacrales. Siguiente. Bueno, siguiente. Existen otras artropatías que pueden asociarse a nódulos que pueden relacionarse, digamos, como en un diagnóstico diferencial, principalmente la gotatofasia y el lupus. Pero pues digamos que esto hace parte del diagnóstico diferencial de la enfermedad reumática. Siguiente. Bueno, uno de los compromisos que está tomando mucha fuerza ahorita en los estudios y en los factores de morbilidad y de pronóstico es el compromiso pulmonar. 10 al 67% de los pacientes pueden presentar alteraciones de compromiso de vía aérea pequeña o grande y pueden presentar enfermedad pulmonar intersticial, generalmente compromiso por neumonía intersticial usual o neumonía intersticial no específica o algunas veces neumonía intersticial linfocítica. En las vías aéreas pequeñas pueden haberse bronquiectasias, artritis de la cricoarytenoidea, enfermedades pleurales que pueden generar también pleuritis, efusión pleural y complicaciones como neumotórax. Siguiente. A largo plazo, pues también puede presentarse amiloidosis pulmonar. Entonces, todo es un continuo de la enfermedad. Vemos aquí como esta línea del tiempo en la cual hay bronquiectasias, pueden haber nódulos reumatoides a nivel pulmonar que se conoce como el síndrome de Kaplan, o compromiso pleural que generalmente están relacionados con pleurosía, exudados principalmente a nivel pleural con factor reumatoideo y inmunocomplejos en títulos altos. Siguiente. Dentro del compromiso pulmonar también podemos tener hipertensión pulmonar del grupo 2. Generalmente tienen, digamos que pueden tener secundaria a la enfermedad pulmonar intersticial, desarrollar hipertensión pulmonar, pero si hay compromiso sistémico puede haber. Doctora Claudia. Doctora María Claudia. Sí, otra vez se le fue la señal. Se fue otra vez Nos está diciendo que se fue nuevamente la señal. Que ella nos escucha, pero nosotros no la escuchamos. Sí, sí, señores, no se escucha, es cierto. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Sí, sí, continúe. Bueno. Entonces, lo que vemos es que, siguiente. Puede estar relacionado con pleuresía, derrame pleural. Siguiente. Y aquí vemos los diferentes patrones de neumonía intersticial, principalmente la neumonía intersticial usual, que es la más severa y la que peor pronóstico tiene, pero pueden haber otros patrones como los vemos ahí de neumonía intersticial no específica y
neumonía en organización siguiente. Entonces, digamos que el paciente con artritis reumatoide debe por lo menos hacerse un tamizaje cada año de su función pulmonar y con una tomografía de tórax. La amiloidosis secundaria puede pues, presentarse en los pacientes con una enfermedad de larga data y duración, evolución clínica, y esto se debe al depósito de inmunocomplejos circulantes y formación de amiloide. Puede haber queratoconjuntivitis seca, escleritis, puede haber tendinitis de los músculos oblicuos superiores en el ojo, también con enfermedades avanzadas. Siguiente. Puede haber blefaritis crónica con queratitis ulcerativa, y estas son las razones por las que tenemos que tener manejo interdisciplinario en la artritis reumatoide. Siguiente. Dentro de las manifestaciones óseas, lo principal es la osteoporosis secundaria, que se puede manifestar con fracturas, disminución de la fuerza de la prensión, por generar discapacidad, pérdida de masa muscular, que va a favorecer las fracturas osteoporóticas. Siguiente. A nivel muscular, pues la sarcopenia a largo plazo va a generar atrofia muscular del tipo 2 y esto con el uso de corticoides pues va a acelerar la presencia de osteoporosis. Siguiente. Digamos, cambios inflamatorios crónicos que se pueden generar a nivel hematológico, la anemia, la persistencia de trombocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda y eosinofilia eventualmente, principalmente en la pacientes con artritis reumatoide activa. Siguiente. Cuando, digamos, el proceso inflamatorio es crónico, se puede generar lo que nosotros conocemos como el síndrome de Felty, que es la esplenomegalia asociada a leucopenia, acompañada de linfadenopatías, trombocitopenia y síntomas sistémicos como la fiebre. Siguiente. Siguiente. A nivel renal, la amiloidosis puede ser una de las manifestaciones, pero también puede haber glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa o enfermedades tubulares asociadas al consumo crónico de AINES. Siguiente. Y a nivel neurológico, pues vamos a encontrar deterioro cognitivo, puede haber meningitis reumatoide, vasculitis, nódulos reumatoides y mononeuritis múltiple. El tratamiento siguiente, el tratamiento de la artritis reumatoide, como todas las enfermedades reumáticas, es un tratamiento que está encaminado a la inducción de la remisión, prevenir la progresión radiológica y obviamente prevenir la discapacidad. Este tratamiento siguiente es un tratamiento que ahorita se hace en una estrategia T2T que se llama Treat to Target y generalmente está encaminada a valorar desenlaces clínicos en función del tiempo, una intervención terapéutica temprana, valorando actividad de la enfermedad por diferentes calculadoras clinimétricas, valorando la funcionabilidad y optimizando los recursos de salud. Siguiente. Entonces, como vemos eso en continuo en el tiempo, la enfermedad, lo importante es intervenir tempranamente y definir oportunamente las estrategias terapéuticas para prevenir el daño estructural articular. Siguiente. Este daño estructural articular, recordemos que tenemos una ventana farmacológica de 2 años. ¿Por qué? Porque si nosotros intervenimos tempranamente esa ventana de actividad de la enfermedad, podemos definir la prevención del daño articular. Esta es la pirámide actual de tratamiento en la cual están como una base de la pirámide está el tratamiento con los medicamentos que se llaman modificadores de la enfermedad no biológicos. En la mitad están los inhibidores JAK y en la parte de arriba están los terapéuticos ya dirigidos a blancos moleculares precisos como la terapia CART, los biológicos, etcétera. Siguiente. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad es un tratamiento complejo. ¿Por qué? Porque hay que definir diferentes dominios de la enfermedad, sistémicos, valorar el riesgo cardiovascular, definir el riesgo de inmunosupresión, valorar el compromiso por dominio sistémico de actividad, mirar la parte cardiovascular, la renal, el riesgo cardiovascular, como ya lo dije, y poder definir una estrategia que se acople a esta estrategia T2T en artritis reumatoide. Entonces, ¿qué es la estrategia T2T? Siguiente. Entonces, esta estrategia está caminando a siempre controlar la inflamación de la enfermedad. Esta estrategia se basa en el desarrollo de las clinimetrías, principalmente el DAS28. Esta estrategia, pues el DAS28 es una parte de una clinimetría en la que se valora el número de articulaciones dolorosas y el número de articulaciones tumefactas relacionadas con los reactantes de fase aguda y la escala visual análoga del paciente y nos va a poder determinar
que el paciente tiene actividad o no. Cada 3 meses se hace la valoración y de acuerdo a esa valoración se decide cambio terapéutico o optimización del manejo para definir que el paciente tenga una vida normal y una funcionalidad normal con un DAS-28 en metas, que es un menor de 2.3 siguiente. Entonces, esta estrategia igual va a incluir también pacientes difíciles de tratar y es valorando todos los factores de riesgo en sus comorbilidades, la presencia del tabaquismo, la obesidad, los hábitos de vida, la no adherencia a los medicamentos, los síndromes palindrómicos y definir qué pacientes hay que intervenir tempranamente en estas comorbilidades para valorar esta posibilidad de que tenga un paciente difícil de tratar. Junto con esto, la evaluación clínica, ¿no? Porque hay factores de morbilidad, mal pronóstico, como lo dije, la presencia del factor reumatoideo, los anti-CCP elevados, que van a marcar pronósticos erosivos severos de la enfermedad siguiente. Entonces, hay que modificar todos los factores de vida, hay que modificar, tratar la obesidad, tratar la hipertensión, valorar el riesgo cardiovascular, y definir la estrategia terapéutica. En la primera línea utilizamos los DIMAR sintéticos, que son el metrotexate, el eflunomide, ahora último los inhibidores JAKs, que es el tofacitinib, el baricitinib y el UPA, y ya en unas fases más avanzadas tenemos acceso a los biológicos, que están principalmente los anti-TNF, el tocilizumab, el rituximab, para el control de la enfermedad, y estas estrategias se deben valorar de acuerdo a el riesgo de, digamos, de morbilidad y de compromiso, siempre valorando la actividad de la enfermedad siguiente. Entonces, hasta aquí, digamos que hemos revisado todo lo que es el diagnóstico, la terapéutica. Este es el grupo de trabajo con el que trabajamos en el hospital. Espero, pues, a pesar de las incomodidades que se generaron por toda esta parte técnica, no se hayan resuelto y, pues, resolver las dudas que tengamos en esta sensibilización de este diagnóstico que es tan mórbido y tan impactante en el desarrollo del individuo. Muchas gracias. Gracias, doctora María Claudia. Entonces, Gracias, doctora. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat o alzar la mano. Adelante, Claudia. Abre su micrófono. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la capacitación. No, lo que pasa es que al inicio de la charla, como que antes de que nos conectáramos, la mayoría fue que se habló como de la parte diagnóstica. Qué pena si la doctora pudiera de pronto resaltarnos como a manera de resumen el alcance del diagnóstico, sobre todo en el primer nivel de atención. Claro que sí. Sí, claro, mira, digamos que ahorita lo que nosotros estamos procurando es ojalá hacer un diagnóstico temprano y se está manejando el criterio de lo que se llama una artritis, una artralgia sospechosa. La artralgia sospechosa es esa artralgia que tiene un compromiso inflamatorio, que es dolor de características inflamatorias, es decir, que aparece en el reposo y que aparece, digamos, de una manera matutina en los pacientes y que tiene, por ejemplo, el squeeze test positivo, que es simplemente como hacer la presión sobre las metacarpofalángicas y que el paciente sienta dolor. Esta artralgia sospechosa siempre se debe valorar con los reactantes de fase aguda, que son la BCG y la PCR, y con la serología para el factor reumatoide y los anti-CCP. Si el factor reumatoide y los anti-CCP y los reactantes de fase aguda están elevados, tú ya tienes criterios, de acuerdo a los criterios del 2010 de diagnóstico de artritis reumatoide, para hacer el diagnóstico de una artritis temprana. Entonces, digamos que ya termina, si quieres puedes poner el algoritmo de las primeras diapositivas donde está el algoritmo de diagnóstico, es el factor reumatoide y los reactantes de fase aguda y los anticuerpos anticitrulínicos, junto con una artralgia sospechosa mayor de 6 semanas de duración, eso hace el diagnóstico temprano. Ok, doctora, muchas gracias. Juan David, adelante. Muy buenos días para todos, muchas gracias. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tips podemos tener para sospechar artritis reumatoidea seronegativa? Entonces, la artritis reumatoide seronegativa, como su nombre lo dice, está seronegativa para el factor reumatoide.
siempre tienes que valorar la presencia de los reactantes de fase aguda. Si tienes los reactantes de fase aguda y el compromiso clínico, o sea, el dolor articular inflamatorio o al examen físico, la inflamación de las articulaciones, eso es una artritis reumatoide seronegativa. Gracias. Doctora María Claudia, aquí por el chat preguntan, ¿cuál sería un algoritmo diagnóstico? ¿Es mejor BCG o PCR? ¿Cuándo enviar factor reumatoide o mandar anticuerpos anticitrulinados de una vez en artralgia sospechosa? Sí, o sea, de acuerdo a los algoritmos actuales, siempre se debe utilizar tanto la BCG como la PCR. La PCR es un poco más específica, pero es menos probable que la tengamos tan disponible. La BCG está disponible en todos los centros, yo creo. Si hay una BCG elevada y una artralgia sospechosa, solicitar tanto el factor reumatoide como los anticitrulínicos. Están todos en el POS, se pueden hacer y el diagnóstico se hace certeramente. Y aquí preguntan, ¿enviar escalonados o enviar todo de una vez? Alexander Pues si yo estoy en un primer nivel que tengo la opción de ver a mi paciente en una semana, 2 semanas y puedo ir valorando, yo lo podría hacer escalonadamente. Cuando ya, porque es que nos encontramos con pacientes que llevan 6 meses de síntomas y el diagnóstico hay que hacerlo oportunamente. Entonces, dependiendo también del contexto en el que estoy, yo puedo valorar a mi paciente, lo veo con del compromiso inflamatorio, le hago los reactantes y voy evaluando. Si están negativos, digamos, detengo el proceso. Si están positivos, puedo mandar los anticuerpos. Aquí dice Gilberto Rendón, descartando otras patologías articulares, ¿qué se le solicita al paciente con sospecha de artritis reumatoide? Entonces, en primer nivel, lo que tenemos que hacer es diagnóstico. Entonces, para un paciente con artritis reumatoide que no tiene otros síntomas sistémicos, que no es un lupus, por ejemplo, que no es una vasculitis, lo primero que yo le pediría sería un hemograma, los reactantes de fase aguda, unas transaminasas, función renal, un perfil lipídico y el factor reumatoideo y los anti-CCP. ¿Cuánto es una PCR o una BSG significativas? Pregunta Alexander Villegas. Una PCR, dependiendo del punto de corte, si es ultrasensible, creo que va hasta 0.5, si es de las otras, generalmente mayor de 2.5. Generalmente depende del corte del laboratorio, pero si está positiva, es significativa. Aquí pregunta Hanner Esteban, dice, utilidad de ecografía articular de manos y pies en sospecha de artritis reumatoide seronegativa como examen inicial debido a poco acceso a la resonancia magnética en la atención primaria. No te entendí. ¿Cómo es? Hanner, puede, si tiene su micrófono, actívelo y pregúntele, porque así la envió por el chat. Buenos días. Mi pregunta es desde la atención primaria, la utilidad de la ecografía articular de manos y pies en sospecha de AR seronegativa, debido al poco acceso a la resonancia magnética en la atención primaria. Sí, digamos que la ecografía hoy por hoy es útil tanto para la valoración inicial como para valoración de la continuidad. Digamos, en la ecografía, uno de los marcadores principales es el Doppler. Recordemos que cuando hay un proceso inflamatorio hay proliferación vascular, entonces el Doppler sirve para valorar si hay un proceso inflamatorio o no. Entonces es muy útil saber si en el contexto clínico yo tengo dudas, si hay compromiso inflamatorio de una articulación, yo puedo hacer ecografía y es muy útil. Aquí nos preguntan, qué pena, doctora, ¿me puede recordar los signos y síntomas? Entonces, los signos y síntomas. El síntoma es el dolor y el dolor es de carácter inflamatorio. Es un dolor que se presenta en reposo, principalmente nocturno o en la madrugada, que se puede asociar a rigidez matutina en la mañana. Es un dolor inflamatorio. Y los síntomas es la renitencia en las articulaciones, que es una inflamación, la presencia de inflamación, se van a ver renitentes los tendones y las sinovias de las articulaciones. Y dolor a la palpación. Entonces lo que siempre hacemos es conteo articular, saber cuántas articulaciones tiene dolorosas y cuántas articulaciones tiene tumefactas.
Alguien quería que le recordara a la doctora el algoritmo. Doc, el algoritmo es este que dice nuevos criterios. Está. Sí, si quieres lo ponemos otra vez. Voy a compartirlo, a ver si sí. Creo que ahí lo tengo. ¿Ahí lo ven? No. Sí, ya Sí. está apareciendo. Ahora sí. Sí, doctora, ya sé. Ahora, Entonces ahí digamos que los puntos de entrada son diferentes dependiendo del conteo articular. Siempre valorar si es más de 6 semanas de evolución el dolor y la inflamación. Pero ven ustedes que por donde entre, si es un dolor de pequeñas articulaciones, si es un dolor ya de más de 10 articulaciones, siempre los restantes de fase aguda y la serología para el factor reumatoide y los anti-CCP hacen el diagnóstico. listo. La miramos. Dice, mil gracias, doctora. A veces las citas con reumatología están a más de 12 meses en pacientes con altísima sospecha clínica con factor reumatoideo PCR positivos. ¿Cuál sería el manejo inicial si estamos familiarizados? ¿Podemos iniciar DIMAR? Sí, la idea es que empiecen, o sea, todo paciente que tenga un diagnóstico de artritis reumatoide debe tener metrotexate. El metrotexate es un medicamento seguro, eficaz para el manejo de la enfermedad. Lo único que necesitamos es valorar unas transaminasas previas y una función renal. Si la función renal está bien, por encima de 30, 40, de 40 mililitros la depuración, se puede iniciar metrotexate y la dosis inicial son 15 miligramos a la semana, o sea, 6 tableticas a la semana con ácido fólico todos los días. Y se puede hacer el seguimiento. Entonces, digamos que siéntanse libres de poder iniciar el tratamiento, obviamente con la remisión también temprana hacia el reumatólogo, pero tratando de, digamos, de acortar esos tiempos de ventana de oportunidad que tenemos, porque la ventana de oportunidad para el daño radiológico estructural que se tiene en un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide se establece en los 2 años. Y si ustedes lo suman que va a ver el reumatólogo en 1 año, ya se perdió el tiempo. Entonces, puede iniciarse el tratamiento con metrotexate y con un seguimiento de transaminasas. Yo a veces por seguridad también les hago un perfil de serología para hepatitis B y C, solo para definir que no exista otro riesgo de hepatotoxicidad o hepatodaño. Y lo pueden iniciar en un primer nivel. Mi recomendación es esa. Dice, buenos días. Una pregunta. En el caso del rituximab, ¿es igual la medicación tanto para artritis como para lupus? ¿Al cuánto tiempo empieza a hacer efecto el medicamento? El rituximab es un tratamiento casi que de tercera línea biológico para el manejo de artritis reumatoide. La indicación del INVIMA, la aprobación del INVIMA es para la artritis reumatoide. Se utilizan otras patologías bajo indicación no INVIMA, o sea, no está indicado, hay que hacer junta, es un proceso por unirse para otras patologías como lupus, esclerosis y demás, pero la recomendación es pacientes con artritis reumatoide que no han respondido, moderada severa, que no han respondido al tratamiento convencional con DMARDs. El rituximab es un tratamiento excelente, es un medicamento anti-CD20, se coloca generalmente cada 6 meses o cada año y el medicamento empieza a actuar más o menos, su pico de acción está entre los 3 o los 4 meses de haberlo aplicado. Aquí preguntan, doc, Boris Díaz, por favor, copie la referencia donde están publicado el algoritmo diagnóstico y de tratamiento para descargar los estudios. Ahí está en la diapositiva está la referencia. Bueno, entonces cuando enviemos las memorias, por favor todos firmar el listado de asistencia y colocar su correo para poderles enviar las memorias. Dice, aquí preguntan, ¿este algoritmo es igual al de la guía de práctica clínica? Sí, este algoritmo ¿de dónde sale? En el grupo de nosotros trabaja el doctor Daniel Fernández, que es epidemiólogo, y su trabajo de tesis doctoral fue valorar la sensibilidad a los criterios clínicos precisamente en los pacientes sintomáticos. Este algoritmo sale de allí y adicionalmente pues sale de los mismos criterios CEULAR del 2010. Los criterios CEULAR tuvieron una valoración en diferentes poblaciones, tanto población norteamericana como europea,
y de allí salen los 6 dominios específicos para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Entonces, donde, digamos, el criterio de entrada va a ser siempre el dolor articular inflamatorio, del dolor y el compromiso de las articulaciones pequeñas o grandes, y de allí se hace la sensibilidad del algoritmo para el diagnóstico temprano. Aquí dicen, doctora, qué pena, ¿me puede recordar los paraclínicos a enviar en el primer nivel? Entonces, de entrada sería los reactantes de fase aguda, un hemograma, creatinina, las transaminasas y los anticuerpos factor reumatoideo y anticitrulínicos. Preguntan acá, ¿qué medicamento es ideal para el manejo que esté en el plan de beneficios en salud y que no se encuentre en el plan de beneficios en salud en última opción? No, la ventaja que tenemos para artritis reumatoide es que todos los medicamentos que están en las guías están incluidos en el plan de beneficio. O sea, el paciente no tiene por qué tener ningún retraso en su tratamiento. Si yo hago el diagnóstico así sea en un primer nivel de artritis reumatoide, el medicamento para iniciar es el metrotexate. O sea, siempre pensar en artritis reumatoide, pienso en metrotexate. La dosis, como lo dije, es de 15 miligramos a la semana y se debe dar suplencia de ácido fólico y hacer una serología de hepatitis B y C antes de iniciar la prescripción y mirar el perfil hepático completo para descartar cualquier hepatopatía. Aquí pregunta Melissa García, buenos días. ¿Desde el inicio del diagnóstico se usa esteroides tipo prednisolona? Sí, las esteroides se utilizan cada vez menos, pero digamos que la indicación de utilizar el esteroide siempre va a ser como una terapia puente. ¿Puente de qué? Puente mientras inicia los tratamientos modificadores de la enfermedad como el metrotexate. Aquí pregunta Ruda Atencia, pero si puede abrir el micrófono porque dice, buenos días, ¿cómo es el nombre del medicamento? Ruth, si está conectada, abre el micrófono para ampliar más a qué medicamento se refiere. Bueno, mientras ella lo abre, dice, buenos días. ¿Qué otra opción se puede usar que reemplace el leflunomida? Esto debido a que el medicamento mantiene en constante desabastecimiento y según mi experiencia es el medicamento que favorece más para la inflamación y el dolor de esta enfermedad. Sí, lo que estamos haciendo ahorita es que el medicamento, generalmente primera línea metrotexate, luego se combina el metrotexate con leflunomida si la enfermedad está activa, y si sigue activa, pues ya tiene criterio de escalonamiento biológico. Alexander, bueno, Alexander continúa con la mano levantada. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Es que tenía como una duda con respecto al tratamiento del metrotexate. A los exámenes que se envían antes, o yo no sé si ha cambiado, pero antes pues como que había que mandar radiografía de tórax, hemograma, transaminasas, creatinina, lo que dijo de la serología de hepatitis B, C, de pronto un VIH y albúmina. No sé si ya no hay que mandar como la radiografía de tórax o tuberculina, o eso ya no se hace, o ya se disminuyeron los exámenes que hay que mandar Sí, antes de o sea, iniciarlo. Si el metrotexate, digamos, no tiene como una indicación de hacer el perfil de riesgo biológico, cada vez hacemos el perfil de riesgo biológico más tempranamente y esto lo utilizamos principalmente para los biológicos, que es una radiografía de tórax, la tuberculina, la serología para hepatitis B y C, la serología para sífilis, el VIH. Estos son los paraclínicos de riesgo biológico. Digamos que en la medida en que esta enfermedad, como lo vimos, es un continuo en el tiempo, un paciente que tiene el diagnóstico de artritis reumatoide muy seguramente va a terminar en biológico y ese perfil de riesgo lo hacemos más tempranamente cada vez sabiendo que podemos intervenir. Por ejemplo, si al paciente se le detecta una tuberculosis latente, podemos intervenir. Si el paciente tiene una hepatitis B, también podemos intervenir. Si no la tiene, los podemos vacunar para poder tener ese perfil de paciente mejor trabajado, digámoslo así, en el caso de que llegue en un momento definido a necesitar terapia biológica y no llegar a tener complicaciones futuras. Entonces, no es como una receta de cocina, pero básicamente si yo tengo mi paciente que tiene artritis reumatoide, lo ideal primero es hacer el diagnóstico temprano, valorar todas estas comorbilidades, riesgo cardiovascular, perfil de infecciosas,
función renal, osteoporosis, valorar el perfil metabólico, manejo de la obesidad, ingresarle un plan de cesación del tabaco si es que fuma, valorar la parte de un pulmón intersticial, y esto se va haciendo en un tiempo, digamos, en el continuo en el tiempo, pero no es necesario que tiene que ser en la primera valoración. Ok, otra pregunta de Adriana Londoño. Doctora, una pregunta. ¿La dosis de ácido fólico que se maneja es 5 miligramos cada semana o 1 miligramo cada día sin el día de metotrexate? Sí, estas dos dosis son válidas, se puede dar diariamente 1 miligramo o 5 miligramos a la semana, está perfecto. Ok, dice, si tiene factor, pregunta Carolina, reumatoideo negativo y anticitrulínico positivo y está asintomático, ¿se hace diagnóstico de artritis? Sí. Acuérdense, en el algoritmo es presencia de reactantes de fase aguda positivos y serología, uno de los dos, cualquiera de los dos. Si salen Ok. los dos negativos, pero tengo los reactantes activos, es una seronegativa. Preguntan, NT, ¿qué medicamento es ideal para el manejo? Otra vez volvieron, espérate, no, esa ya la habían hecho. Dice, pregunta Fabián Alonso Hurtado, el metotrexato tiene como efecto adverso lesiones en la mucosa oral tipo aftas. ¿Cómo evitarlas? ¿Se debe cambiar el medicamento en estos casos? Sí, uno de los efectos secundarios del metotrexate es la mucositis y eso se relaciona con la dosis. Entonces, lo primero que hay que hacer es suspender el medicamento y tratar con soluciones magistrales de dexametasona, nistatina, sucralfate que se pueden preparar y ya el paciente mejora. Mónica Patricia Páez dice, los ANAS no apoyan entonces aquí como criterio para diagnóstico de artritis reumatoide. No, los anticuerpos nucleares apoyan principalmente para las sistémicas, las enfermedades como lupus, Sjögren, aunque es un factor de morbilidad en pacientes con artritis reumatoide que tienen los ANAS positivos, es un factor de morbilidad para desarrollar vasculitis, compromisos sistémicos, síndrome de Felty, síndrome de Sjögren. Ok. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien... Hanner Esteban tenía la manita levantada. Hanner, adelante. Gracias. Doctora, en su consulta, más o menos a partir de qué edad usted suele pensar más en un síndrome paraneoplásico en un paciente añoso que curse con artralgia inflamatoria, un factor reumatoide alto y que no tenga síntomas sugestivos de malignidad como síntomas constitucionales, pérdida de peso, y como qué marcadores tumorales se le podrían ir pidiendo en ese contexto, en ese caso? Pues en general, digamos que lo que se debe hacer es el tamizaje oncológico por edad, que es de rutina, ¿no? Si es una mujer mayor de 40 años, su mamografía, ecografía de seno, los tamizajes de neoplasias gastrointestinales, pulmones, otra, que es lo que yo haría, ¿no? O sea, como el tamizaje de acuerdo con su edad, porque vemos muchos pacientes que llegan a los 70 años y nunca se han hecho una colonoscopia, por ejemplo. O sea, recordemos que el tamizaje de cáncer hay que hacerlo activamente, así tenga el paciente artritis o no lo tenga. Entonces, el tamizaje, citología cervicovaginal para las mujeres, ecografía mamaria, mamografía y las partes gastrointestinales que son muy importantes. Aquí hay una última pregunta en el chat, doctora, dice Wendy Joana Beltrán. Una pregunta, ¿le puede dar a los niños de 9 años artritis reumatoide? Les da artritis juvenil, en ese caso generalmente son seronegativas y sí, un niño desde los 3 años puede darme artritis idiopática juvenil. Ok, no sé si haya más preguntas, no veo más manitas levantadas o en el chat. Doctora, ¿nos podría hacer como una síntesis, digamos, de todo lo que se dijo para llevarse como esa idea? Bueno, pues que la artritis reumatoide es una enfermedad discapacitante, muy actual, que tiene
toda la potencialidad de ser tratada óptimamente en el contexto actual en el país. Todos sus medicamentos están cubiertos por el plan de beneficio y también todos los estudios diagnósticos están cubiertos por el plan de beneficio. Entonces es un llamado de atención para que valoremos óptimamente a nuestros pacientes, identifiquemos esas artralgias sospechosas y hagamos el diagnóstico oportuno con los reactantes de fase aguda y los anticitrulínicos y el factor reumatoide. Remisión temprana y no tener miedo al inicio de la primera terapia, que es el metrotexate. Hacer, digamos, valorar este conteo articular para poder definir desenlaces clínicos en los pacientes con artritis reumatoide es crucial para todos. Muchas gracias.